Apreciados amigos, aunque no tenemos la oportunidad de conversar cara a cara como tanto yo lo quisiera, de todos modos les hago llegar un afectuoso saludo cristiano y al mismo tiempo, con gozo les reitero la certeza de que aún en estos tiempos de tanta inseguridad podemos tener confianza plena en las promesas de Dios. Como lo vimos en nuestro tema anterior, en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., la historia humana experimentó un vuelco repentino. En cuestión de pocas horas, un poderoso imperio fue borrado de sobre el escenario de este planeta y su lugar sorpresivamente ocupado por otro. En esa noche, el orgulloso y aparentemente invencible imperio neobabilónico, representado por la cabeza de oro en la estatua del sueño de Nabucodonosor, luego de 66 años de existencia, debió ceder su trono y cetro mundiales a Medo-Persia, imperio cuya historia habría de extenderse por poco más de 200 años, 2 siglos. Pero volvamos atrás a la noche aciaga de aquel fastuoso banquete, escenario en el cual Belsasar había planeado en todos sus detalles lanzar un desafío oficial a los planes de Dios para su pueblo y para la humanidad en general. El epílogo de ese intento no podría haber sido más veloz ni más trágico. Es que el rey debería haber aprendido de lo que debió experimentar su abuelo, que nadie puede desafiar osadamente al Dios de toda vida y de todo bien y persistir en esa actitud sin atraer sobre sí severas consecuencias. Ahora él mismo lo estaba viviendo, porque aquella mano espectral había dejado escrita en la pared del salón del banquete, como con letras de fuego, la respuesta divina al necio reto del rey. El cómputo de las acciones de Belsasar acababa de cerrarse y el saldo aparecía irremediablemente en rojo. Debía, por lo tanto, deponer la corona y el cetro del imperio más grande que jamás viera la tierra, porque ya no era digno de ellos. El fiel de la balanza en la cual el rey acababa de ser pesado indicaba con terrible exactitud cómo las oportunidades que le habían sido ofrecidas tan generosamente habían sido irresponsablemente despreciadas. Ahora, el vigilante santo había declarado vacante el trono de Belsasar y otra nación había ocupado el sitial del cual se lo había hecho descender. Apenas pocos momentos antes, en el salón del trono del Palacio Meridional, la irresponsable jarana había dado lugar a un pánico irrepresible. Simultáneamente las aguas de uno de los brazos del Éufrates, que pasaba por debajo de la muralla, descendían rápidamente sin que nadie en la ciudad lo advirtiera. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Convencido Ciro de que nada podría contra tan majestuosas murallas. De hecho, sus ingenieros no habían podido encontrar ni un solo punto débil en ellas, trató de encontrar otro acceso a la ciudad. Pronto descubrió que ese único punto vulnerable podría estar en el río Éufrates o en alguno de sus varios canales, y en ellos centró la estrategia del ataque. El río no solo bordeaba por algunos kilómetros el flanco oeste de la porción septentrional de la ciudad, sino que la atravesaba algo más al sur, a la altura del Palacio Meridional, precisamente el lugar donde se estaba desarrollando el impío banquete. De alguna manera los soldados de Ciro II el Grande lograron desviar las aguas de uno de esos canales, operación nada fácil de realizar debido a la horizontalidad casi absoluta del terreno. Y al descender de las aguas de ese canal quedó abierto un acceso por debajo del muro. Por esa entrada un grupo de zapadores medo-persas logró ingresar al espacio interior entre los dos muros. Rápidamente abrieron una de las enormes puertas del muro exterior y por ella entró un gran contingente de las fuerzas medo-persas. Para su enorme sorpresa, descubrieron que las puertas del muro interior, por descuido o negligencia de sus custodios, o mejor aún por designio divino, habían sido dejadas abiertas. Seguramente los que las custodiaban razonaron que si el rey y la corte en esas circunstancias podían celebrar semejante banquete, eso mismo indicaba que no había razones para preocuparse, y así desguarnecieron esa última línea vital de defensa. Desde el momento cuando los persas traspusieron el muro interior hasta la caída total de la ciudad, no pudieron mediar más que unos pocos minutos.
la concentración de toda la cúpula política y militar del imperio neobabilónico en el gran salón del trono, unida a lo sorpresivo del ataque, llevaron a una rápida rendición de la ciudad. ¿Recuerdan, amigos, lo que leímos en nuestro estudio anterior, registrado en Daniel 5, los versos 30 y 31? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El historiador griego Jenofonte también registró la muerte de Belsasar, aunque no lo nombra. Escribió que el impío rey de Babilonia fue muerto cuando Gobrias, comandante del ejército de Ciro, tomó el palacio real. Lo ocurrido en aquella noche del festín profano reveló una vez más que cuando Dios interviene en los asuntos de los hombres, el rumbo de los acontecimientos puede modificarse muy rápidamente. Los cautivos hebreos sabían que se aproximaba la conclusión de los 70 años de exilio, predichos décadas antes por el profeta Jeremías. Es cierto que cualquier análisis objetivo que hubieran hecho del panorama político de Babilonia los habría llevado a preguntarse con justa razón si la anticipada liberación podría ocurrir alguna vez. La oposición de Belsasar a los planes divinos y su desprecio al Dios de los hebreos eran bien conocidos por todos. Así que toda esperanza de un día mejor para los cautivos aparecía como una posibilidad muy remota. Sin embargo, cuando llegó la hora determinada por Dios y Belsasar atravesó alocadamente el imponderable límite de la paciencia divina, todo cambió. Y cambió en forma totalmente inesperada y contraria a cualquier cálculo o especulación humanos. Tan solo hizo falta que descendiera un poco el nivel del agua en uno de los brazos del Éufrates para que todo cambiara en pocos minutos. Algo aparentemente tan insignificante fue el preludio de la estrepitosa caída final de Babilonia. Lo notable del caso es que mucho tiempo antes Dios había anticipado a través de sus profetas que esa sería precisamente la forma en la que habría de producirse la caída de aquella gran metrópoli. Por boca de Jeremías, el Señor había anunciado acerca de Babilonia: sequedad sobre sus aguas y se secarán. Secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Estas declaraciones, registradas en los capítulos 50 y 51 del libro de Jeremías, anticipaban la estrategia que habrían de emplear los medo-persas, y lo profetizado se cumplió al pie de la letra, exactamente como lo había anticipado el Dios que tiene en sus manos la historia y el destino de este planeta. Pero hay algo más, apreciados amigos. En el Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, se vuelve a hablar de Babilonia, no ya de aquella ciudad del Éufrates totalmente en ruinas cuando San Juan escribió el libro, sino de una organización que, surgiendo de entre las ruinas del Imperio Romano de Occidente, encarnaría otra vez el viejo espíritu de Babilonia. Y de esta potencia político-religiosa nos dice el Apocalipsis en el capítulo 17 que está sentada sobre muchas aguas, aguas referidas en el capítulo 16 como el gran río Éufrates, y más claramente en el capítulo 17, el verso 15, como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí, una Babilonia simbólica, sentada sobre un río Éufrates simbólico, constituido por gente, muchísima gente, engañada, embriagada por el vino de las doctrinas de esa nueva Babilonia. En las páginas de este maravilloso libro se anticipa también el momento cercano ya, cuando ese poder opresor del pueblo de Dios verá secarse su río, perderá todo apoyo humano y se desplomará estrepitosamente para no levantarse nunca más. Apreciados amigos, todo esto que acabamos de presentar en forma tan sucinta merece un estudio mucho más cuidadoso. Es importante que identifiquemos cuál es esa Babilonia simbólica o espiritual de las páginas del Apocalipsis. Pero más importante aún es que no nos dejemos embriagar por el vino de sus doctrinas seductoras, ni por las deslumbrantes realizaciones que le permite su sacrílega unión con el poder político del Estado. Y es igualmente importante que ayudemos a otros a escapar de la entorpecedora embriaguez de ese vino doctrinal contaminante. Pero importante como es este estudio,
Como pudiera serlo, tendremos que dejarlo para más adelante. Lo cierto es que el Apocalipsis anticipa el momento cuando ese gran río Éufrates, simbólico, habrá de secarse, produciéndose así la caída de esta entidad, referida en el Apocalipsis como Babilonia la Grande, y la liberación consecuente de los verdaderos hijos de Dios, cautivos y oprimidos por esa Babilonia simbólica o espiritual. No es de balde que el Apocalipsis invite en forma insistente a salir de esa Babilonia, a abandonarla antes de que se produzca su colapso definitivo. Muchísimo más para decir, pero debemos volver al libro de Daniel para iniciar el estudio de su interesantísimo capítulo 6, el último de la porción histórica del libro. Como ya vimos, aquella noche del 12 de octubre del año 539 a.C., el curso de la historia cambió dramáticamente y fue el líder de otra nación quien se sentó sobre el trono que hasta pocas horas antes había estado ocupado por Belsasar. Me refiero a Darío el Medo o Darío de Media. ¿Quién fue este personaje? Las inscripciones cuneiformes descifradas hasta el presente no han identificado aún a este monarca sexagenario ya al ingresar al panorama histórico preservado por el libro de Daniel. Como la Biblia es el único documento en que aparece este nombre, su verdadera identidad sigue siendo un enigma. ¿No es esto motivo de preocupación o razón alguna para dudar de la historicidad del libro de Daniel? No, ya vimos cómo algo parecido ocurrió con la identificación de Belsasar, la que recién se logró en forma plena a comienzos del siglo pasado. Tarde o temprano, a no dudarlo, los arqueólogos encontrarán la clave del misterio de su identidad. En forma tentativa, los eruditos han sugerido una media docena de nombres como posibles identificaciones de Darío el Medo. De todos ellos hay dos que parecerían reunir los argumentos más sólidos en su favor. En primer lugar, Ugbaru, mencionado por este nombre en la crónica de Nabonido, y como Gobrias en los escritos de los historiadores griegos, particularmente Jenofonte. Fue este Ugbaru, gobernador de Gutium, una de las provincias de Media, el que encabezó las tropas de Ciro en la conquista de Babilonia. Ciro mismo entró en la ciudad unas 2 semanas más tarde, en los últimos días de octubre del año 539 a.C. El otro nombre que se ha sugerido es el de Siájares II. Siájares II, hijo del rey Medo Astiages, y a quien Ciro coronó como último rey de los Medos. Siájares II, tío de Ciro, y más tarde también su suegro, se radicó en Babilonia luego de la conquista de la ciudad, aceptando un palacio que Ciro le obsequió. En cuanto a esta segunda identificación, una frase de White en Patriarcas y Profetas, mejor dicho, Profetas y Reyes, se expresa así en sus páginas 384 y 408. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y persas. Cuando Darío el Medo murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono. Tal vez alguno de nuestros lectores se esté preguntando, y con toda razón, ¿cuál podría ser la razón de esta dificultad? En efecto, si fue Ugbaru o Gobrias, ¿por qué la Biblia no lo menciona directamente por este nombre? Y si su nombre fue Siájares II, ¿por qué se lo llamaría Darío del Medo en el libro de Daniel? Me explico. Los reyes asirios introdujeron la costumbre de cambiar de nombre al asumir el cetro de Babilonia. Así, Tiglat-Pileser III y Salmanasar V, ambos monarcas de la última parte del siglo VIII a.C., al conquistar Babilonia se hicieron llamar Pul y Ululay, respectivamente. Bien pudo ser que los medos, que copiaron muchas de las modalidades de los asirios, hubieran hecho algo parecido. En realidad deberíamos expresarnos en singular, ya que el único rey medo que llegó a gobernar en Babilonia fue Siájares II, mientras que todos sus sucesores fueron persas. Bien, ya hubiera sido Gobrias o Siájares II, lo cierto es que el libro de Daniel nos dice que Darío de Media reemplazó a Belsasar en el trono. Una de las primeras tareas realmente monumental a la que debió abocarse el anciano monarca fue la de una completa reorganización del imperio. Para ello dividió el vasto territorio en 120 provincias o satrapías.
cada una de ellas con un gobernador y sobre todos ellos un consejo asesor y administrativo constituido por 3 hombres de confianza. La pirámide gubernativa quedó formada por el rey y dependiendo directamente de él el ya mencionado triunvirato, por debajo de esto los 120 gobernadores y más abajo aún todos los demás funcionarios administrativos del imperio. Lo notable y llamativo del caso es que el rey, plenamente informado de la trayectoria de Daniel y del espíritu superior que había en él, como lo expresa el verso 3, designó a Daniel como uno de esos triunviros. Y poco tiempo después, al comprobar la veracidad de todo lo que se le había dicho acerca de las virtudes del anciano estadista, pensó en ponerle sobre todo el reino, como lo explica el mismo versículo. Se dio el caso de que un funcionario del imperio derrocado pasara a ocupar la posición más prestigiosa en el que recién se establecía. En todo esto no solo podemos discernir la previsión de Darío el Medo, al dejar como uno de los gobernantes a alguien a quien el pueblo recién sometido conocía y admiraba, sino también la intervención de la providencia divina, conduciendo las cosas de acuerdo a los mejores intereses contemplados en los planes de Dios. Hábil y previsora como fue la designación de Daniel, hubo un detalle que el rey no alcanzó a prever o imaginar. Me refiero a la reacción de sus colaboradores. Sencillamente no podían aceptar la presencia de un extranjero, de un judío, es más, la de un funcionario de una potencia sometida en la cúpula ejecutiva del nuevo imperio. Pero sus objeciones a Darío fueron desestimadas por éste. Al mismo tiempo, resulta bastante evidente que el rey no alcanzó a captar la magnitud de los fuertes sentimientos de celos y envidia de sus colaboradores. La responsabilidad del flamante primer ministro de orientar las tareas y las decisiones de ese gabinete deshonesto, constituido por individuos astutos, celosos y bastante desprovistos de principios y escrúpulos, no era por cierto nada fácil. Pero a pesar de que percibía que había espías que seguían todos sus movimientos, que lo vigilaban en todo lo que hacía, ya hacía bastante tiempo que Daniel había aprendido a no temer ni a los hombres ni a las circunstancias, porque al postrarse ante el soberano del universo, como lo hacía siempre, sabía que nada ni nadie podría hacerle mal alguno, a menos que Dios así lo permitiera. Tanto los furtivos seguimientos que le hacían, como los espionajes realizados en su correspondencia y archivos, no aportaron ningún asidero como para fundamentar alguna acusación contra él, ni siquiera pudieron detectarle un vicio o algún hábito dudoso o malsano. Finalmente sus enemigos políticos llegaron a la conclusión de que sería inútil continuar con una vigilancia tal, pero determinados como lo estaban a provocar su desgracia política, llegaron a una conclusión por demás interesante, expresada así en el verso 5. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fue una admisión sincera de parte de estos individuos inescrupulosos y que constituye un testimonio más de la inquebrantable integridad del anciano estadista. De paso, amigos, ¿no sería hermoso que algo parecido pudiera decirse de nosotros a algún enemigo que pudiéramos tener? En otras palabras, que lo único en lo que podría encontrarse algo objetable fuera en el fervor y la consistencia de la práctica de nuestra religión personal. Con esa convicción, urdieron una estratagema artera y habilidosa. Se acercaron al monarca y, disimulando muy bien sus verdaderas intenciones, lo convencieron de la conveniencia de una total centralización de la conducción pública por un lapso de 30 días. El plan, según argumentaron, contribuiría a acortar el difícil periodo de transición o ajuste entre los dos imperios. Y para que fuera aún más efectivo, convenía que abarcara también el aspecto religioso. Este es un argumento que se ha repetido más de una vez en la historia. La necesidad de una unificación político-religiosa en aras de la consolidación de algún gobierno en tiempos de crisis. Y los resultados han sido siempre los mismos: intolerancia y persecución. Es que el Estado
No importa cuál fuera su ideología o coloración filosófico-religiosa, no tiene derecho ni de legislar ni de imponer condiciones en asuntos de conciencia. La religión, que es por excelencia una relación personal del individuo con su Dios, no admite interferencias de ninguna clase. En la misma forma, así como el Estado no debe intervenir en la esfera de la religión, ninguna organización religiosa debe interferir en los asuntos del Estado, y mucho menos tratar de utilizar el poder político para el logro de sus objetivos y fines. La libertad política y la libertad religiosa, ambas correctamente entendidas, son pilares fundamentales del éxito y progreso de toda nación que se precie de democrática, así como también del bienestar integral de sus habitantes. En el caso que nos ocupa, nos encontramos con que aún un monarca tan sabio y previsor como demostraba serlo Darío el Medo, pudo olvidarlo. Presionado por sus colaboradores, Darío firmó un decreto que establecía la prohibición de presentar petición alguna, ni a hombre ni a Dios o dioses, durante un lapso de 30 días, sino solamente al rey. Para reforzar la inmutabilidad del edicto, se especificó que cualquier transgresión sería castigada con la muerte, descuartizamiento por leones feroces y hambrientos. No es que el rey no viera la conveniencia de un plan tal, pero tenía sus reservas ante una imposición tan radical y fue por ello que vaciló un poco en aprobarlo. Pero la ágil labia de los complotadores, apelando al orgullo y a la vanidad del monarca, venció finalmente sus escrúpulos y de esta manera colocó su firma y sello de Media y Persia al pie del ladrillo de arcilla que contenía el texto del opresivo decreto. Con un regocijo que les resultaba difícil de ocultar, los envidiosos funcionarios procedieron a la elaboración de los detalles necesarios para la ejecución de su artero plan. Para que la trampa que le tendían a Daniel tuviera éxito, contaban con la firme adhesión del anciano profeta a sus principios y prácticas religiosas. Cuando el decreto fue presentado en la siguiente reunión del gabinete, Daniel captó de inmediato hacia dónde apuntaba y cuáles podrían ser las consecuencias para su persona. En esas circunstancias debió tomar una decisión rápida y específica, aunque no improvisada. ¿Cómo podría dejar de dirigirse a su Dios ahora que más lo necesitaba? No iba a permitir tampoco que apariencias o disimulos pudieran dar la impresión de que su relación con Dios se había visto cortada o disminuida como consecuencia del edicto. Daniel estaba dispuesto a obedecer al rey en cualquier cosa que correspondiera a una demanda del poder real legítimamente ejercido, pero jamás iba a permitir que el rey o decreto oficial alguno lo desviara de su lealtad al Dios del cielo. La historia es demasiado conocida como para que podamos interrumpirla en este punto con una nota de suspenso. De hecho, es la más conocida de todas las historias contenidas en la Biblia, o por lo menos una de las más conocidas. Bueno, a los interesantísimos detalles de esa vivencia por la que tuvo que pasar Daniel, los vamos a ir repasando en nuestro próximo tema. No se lo pierdan, amigos. Hay, sin embargo, una lección que podemos extraer de lo vivido por el profeta a pesar de no haber concluido todavía la narración. Esa lección es que los hijos de Dios deben ser lo que lo son en todas las circunstancias y dejar con Dios los resultados de su lealtad. Un verdadero cristiano no puede permitirse ni disimulos ni claudicaciones. Si lo es realmente, entonces debe serlo en todas las circunstancias, aunque ello pudiera implicar sufrimiento o pérdidas materiales. Otros pueden amilanarse ante las amenazas y los castigos, llegando incluso a comprometer sus convicciones religiosas y hasta abandonarlas, pero nunca un hijo de Dios. Porque como tan bien lo expresó San Pedro en Hechos capítulo 5, el verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una lealtad tal es la que permite a Dios intervenir en las situaciones humanas sin que nadie pueda impugnar la injusticia. Y Dios se reserva el derecho de hacerlo toda vez que uno de sus hijos manifiesta una fidelidad tan indivisa. Solamente así, mis apreciados amigos, podemos tener confianza de que el Señor nunca nos abandonará, no importa cuáles pudieran ser las circunstancias. Una lealtad tal es, por otro lado, un don de Dios. Humanamente hablando, tendemos a escapar del sufrimiento y del peligro.
Nuestro instinto natural de preservación es muy fuerte y no se lo puede desoír fácilmente. No nos esperan tiempos fáciles, amigos, porque estamos viviendo en el tiempo de las sombras descendentes sobre este cansado planeta. Pero si queremos estar entre los vencedores, entre los herederos de la herencia que Dios prepara para los fieles, tendremos que aprender a ser leales ante los más mínimos detalles de nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos, y a jugarnos la vida misma, si necesario fuera, antes de claudicar nuestras convicciones de conciencia. Juntos imploremos a Dios su maravillosa y providente ayuda para poder vivir una vida de integridad tal. Vamos a dedicar entonces algunos pensamientos a comunicarnos con Dios, a pedirle que su poder se manifieste en nuestras vidas, porque anhelamos ser leales, anhelamos que nuestra lealtad sea indivisa, queremos realmente que Dios pueda bendecirnos, y es por eso que vamos a encomendarnos juntos, ¿les parece bien?, al cuidado protector de Dios, rogándole al mismo tiempo ese don de la completa, íntegra, indivisa fidelidad a sus instrucciones y a sus palabras. Tal vez ustedes, queridos amigos, se estarán preguntando, ¿y qué seguridad tenemos de que Dios pueda escucharnos? Porque Dios tiene un universo para atender, para sustentar. ¿Será que la multiplicidad de los cuidados de ese universo le permitirá escucharnos en nuestras plegarias? Tengamos confianza plena. Él escucha nuestras oraciones. Él está dispuesto a contestarlas de acuerdo con la fe con que las manifestamos y a ayudarnos en nuestras necesidades. Así que oremos, invoquemos su presencia y su ayuda en nuestras vidas. Nuestro bondadoso Dios, acabamos de repasar una emocionante e inspiradora página del registro sagrado de tu palabra. La fidelidad de Daniel a sus principios nos ha llegado como un verdadero desafío. Por sobre todas las cosas queremos alcanzar tu aprobación. Ayúdanos a ser tan fieles como la brújula al polo, íntegros y honrados a nuestras convicciones de conciencias fundamentadas en tu palabra. Lo que hemos estudiado hoy nos demuestra que así como lo hiciste con tus hijos en lo pasado, también lo harás con nosotros, que confiamos en ti, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro gran y único intercesor, en tu presencia en el santuario celestial, nuestro querido Salvador Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos, en su santo nombre. Amén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Convencido Ciro de que nada podría contra tan majestuosas murallas. De hecho, sus ingenieros no habían podido encontrar ni un solo punto débil en ellas. Trató de encontrar otro acceso a la ciudad. Pronto descubrió que ese único punto vulnerable podría estar en el río Éufrates o en alguno de sus varios canales, y en ellos centró la estrategia del ataque. El río no solo bordeaba por algunos kilómetros el flanco oeste de la porción septentrional de la ciudad, sino que la atravesaba algo más al sur, a la altura del Palacio Meridional, precisamente el lugar donde se estaba desarrollando el impío banquete. Apreciados amigos, aunque no tenemos la oportunidad de conversar cara a cara como tanto yo lo quisiera, de todos modos les hago llegar un afectuoso saludo cristiano y al mismo tiempo, con gozo les reitero la certeza de que aún en estos tiempos de tanta inseguridad podemos tener confianza plena en las promesas de Dios. Como lo vimos en nuestro tema anterior, en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., la historia humana experimentó un vuelco repentino en cuestión de poca unidad en general.
El epílogo de ese intento no podría haber sido más veloz ni más trágico. Es que el rey debería haber aprendido de lo que debió experimentar su abuelo, que nadie puede desafiar osadamente al Dios de toda vida y de todo bien y persistir en esa actitud sin atraer sobre sí severas consecuencias. Ahora él mismo lo estaba viviendo, porque aquella mano espectral había dejado escrita en la pared del salón del banquete, como con letras de fuego, la respuesta divina al necio reto del rey. El cómputo de las acciones de Belsasar acababa de cerrarse y el saldo aparecía irremediablemente en rojo. Debía, por lo tanto, deponer la corona y el cetro del imperio más grande que jamás viera la tierra, porque ya no era digno de ellos. El fiel de la balanza en la cual el rey acababa de ser pesado indicaba con terrible exactitud cómo las oportunidades que le habían sido ofrecidas tan generosamente habían sido irresponsablemente despreciadas. Ahora, el vigilante santo había declarado vacante el trono de Belsasar y otra nación había ocupado el sitial del cual se lo había hecho descender. Apenas pocos momentos antes, en el salón del trono del Palacio Meridional, la irresponsable jarana había dado lugar a un pánico irrepresible. Simultáneamente las aguas de uno de los brazos del Éufrates, que pasaba por debajo de la muralla, descendían rápidamente, sin que nadie en la ciudad lo advirtiera. Un poderoso imperio fue borrado de sobre el escenario de este planeta y su lugar sorpresivamente ocupado por otro. En esa noche, el orgulloso y aparentemente invencible imperio neobabilónico, representado por la cabeza de oro en la estatua del sueño de Nabucodonosor, luego de 66 años de existencia, debió ceder su trono y cetro mundiales a Medo-Persia, imperio cuya historia habría de extenderse por poco más de 200 años, 2 siglos. Pero volvamos atrás a la noche aciaga de aquel fastuoso banquete, escenario en el cual Belsasar había planeado en todos sus detalles lanzar un desafío oficial a los planes de Dios para su pueblo y para la humanidad.